vamos a ir a nuestra Biblia. Voy a leer un poquito harto hoy día para que podamos leerla toda. Amén. En el libro de San Marcos, capítulo 4, versículos del 1 al 20. Yo sé que a ustedes les encanta leer, por eso voy a leer 20 versículos. Aleluya. Gloria a Dios. Y vamos a leerlo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y dice: otra vez comenzó Jesús a enseñar junto al mar, y se reunió alrededor de él mucha gente, tanto que entrando en una barca se sentó en ella en el mar, y toda la gente estaba en tierra junto al mar. Y les enseñaba por parábolas muchas cosas, y les decía en su doctrina: oíd, he aquí el sembrador salió a sembrar. Y al sembrar aconteció que una parte cayó junto al camino, y vinieron las aves del cielo y la comieron. Otra parte cayó en pedregales, donde no tenía mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol se quemó, y porque no tenía raíz se secó. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron, y no dio fruto. Pero otra parte cayó en buena tierra y dio fruto, pues brotó y creció y produjo a 30, a 60 y a 100 por uno. Entonces le dijo: el que tiene oídos para oír, oiga. Cuando estuvo solo, los que estaban cerca de él con los 12 le preguntaron sobre la parábola, y les dijo: a vosotros os es dado saber el misterio del reino de Dios, mas a los que están fuera, por parábolas, todas las cosas, para que viendo vean y no perciban, y oyendo oigan y no entiendan, para que no se conviertan y les sea perdonado los pecados. Y les dijo: ¿no sabéis esta parábola? ¿Cómo pues entenderéis todas las parábolas? El sembrador es el que siembra la palabra, y estos son los de junto al camino, en quienes se siembra la palabra, pero después que la oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. Estos son los que fueron sembrados en pedregales, los que cuando han oído la palabra, al momento la reciben con gozo, pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración, porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. Estos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyen la palabra, pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas, dice, entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. Y estos son los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra, la reciben y dan fruto a 30, a 60 y a 100 por uno. Wow. Maravilloso leer esto, ¿verdad? 4 tipos de tierras nos muestra este pasaje bíblico, esta parábola. 4 tipos de creyentes. ¿Qué tipo de creyentes seremos nosotros? ¿Qué tipo de creyente seré yo? ¿Qué tipo de creyente serás tú? Aquí habla de 3 tipos de personas, 3 tipos de tierras que reciben la palabra, que reciben la semilla, que el sembrador sembró la misma semilla que ellos. Pero en todos o en todas las tierras no produjo. En una se echó a perder, en otra también, en la otra también, solo en una produjo. Amén. Descubramos en esta tarde qué tipo de tierra son, o qué tipo de creyentes son este tipo de tierra de manera simbólica. Amén. Amén. 3 objetivos voy a compartir con usted. 1, ¿qué es la semilla? 2, ¿quién es el sembrador?
Y 3, ¿cuáles son los 4 tipos de tierra? Amén. ¿Con qué propósito? Que cada creyente pueda identificarse con un tipo de tierra y pueda llevar la semilla para convertirse en un sembrador de la palabra de Dios. No solamente podamos descubrir qué tipo de tierra puedo ser yo, qué tipo de tierra puede ser usted, sino que también al mismo tiempo podamos convertirnos en sembradores de la semilla. Amén. Aleluya. El Señor Jesús enseñaba de la vida cotidiana y su forma de hablar era tan sencilla hasta que un niño no podía entender. Yo no sé por qué ahora hacemos tan difícil el Evangelio. El Evangelio es tan sencillo que cualquiera lo puede entender. Amén. Aleluya. Y esa misma sencillez con la que Jesús enseñó después de dos milenios sigue siendo efectivo. Su enseñanza sigue siendo tan productiva. ¿Sí? Su enseñanza no ha perdido su propósito y sigue siendo de bendición para cuántas personas. Jesús usaba las parábolas como una ilustración que de una u otra manera involucraban al creyente, porque hacía invocaciones de una manera simbólica para presentar lo espiritual de una manera que la audiencia pueda entenderlo en lo natural. Y esto hacía para obligarles a pensar por sí mismos y a que puedan meditar y confrontarse ellos mismos. Por ejemplo, esta parábola del sembrador nos obliga a preguntarnos a cada uno de nosotros cuando la leemos, cuando la estudiamos: ¿qué tipo de tierra soy? ¿Qué tipo de tierra soy para poder recibir la palabra, la semilla? Amén. Amén. Esta parábola arroja luz sobre todas las demás y encabeza toda la serie de parábolas que encontramos en los evangelios. ¿Y por qué? Porque Jesús dice en Lucas, en Marcos 4:3 dice, y les dijo: ¿no sabéis esta parábola? ¿No entienden esta parábola? Entonces, ¿cómo pues van a entender todas las demás parábolas? Si usted no entiende esta parábola del sembrador, le está diciendo, ¿cómo van a entender las demás? ¿Ok? Amado, la parábola ilustra la manera en que los hombres reciben la predicación del evangelio, del reino, y explica la necesidad de tener un buen oído, de poner atención, o sea, la disposición de escuchar la palabra con corazón humilde y con deseo de saber, de entender, de conocer la verdad para poder obedecerla. Amén. Amén. No es suficiente conocer la verdad si no estoy dispuesto a obedecer la verdad. ¿De qué sirve saber la verdad si no puedo obedecer la verdad? Amén. Entonces decíamos, ¿qué es la semilla? La semilla hace referencia a la palabra de Dios. El reino de Dios, mi amado, comienza con la predicación de la palabra de Dios. Por eso debemos confiar en la palabra de Dios más que en cualquier otra cosa. Es maravilloso que Dios te use para hacer milagros, sanidades,
para manifestar señales aquí en la tierra. Es maravilloso que usted sea usado por Dios para sanar enfermos, para restaurar, para liberar endemoniados, para levantar paralíticos, y todos glorificamos el nombre de Dios por lo que usted es y es usado de una manera poderosa en las manos de Dios. Pero ¿sabe cuál es el milagro más grande que puede experimentar el creyente? La salvación. Jesús no nos dice que por una sanidad, por una liberación, haya fiesta en los cielos. Pero sí dice que hay fiesta en los cielos cuando un pecador se arrepiente. Amén. Cuando usted predica la palabra de Dios y gana un alma para Cristo, hace que los cielos se llenen de fiesta. ¿Me entiende? El reino de Dios empieza, amado, de una manera sobrenatural cuando la iglesia predica la palabra de Dios. No cuando la iglesia viene a congregarse a escuchar, sino cuando sale de aquí a predicar la palabra, a manifestar las buenas nuevas de salvación a aquel que no conoce a Cristo. Cuando usted dispone en su corazón poner en práctica el evangelio de Cristo Jesús. Amén. Amén. ¿Y por qué debemos hacerlo? Porque usted lleva la semilla. La semilla es la palabra de Dios. Y la semilla no puede estar guardada en graneros. La semilla tiene que estar esparcida en el campo para que pueda crecer, para que pueda producir. Amén. 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 Amado, la semilla es la palabra de Dios. Al igual que la semilla lleva vida en sí misma, allí donde se le da la oportunidad de ser depositada, demostrará su poder viviente en la producción de fruto. Cuando usted planta una semilla, esa semilla crece. Plántela donde hay tierra buena, plántela donde hay agua, plántela donde haya tierra fértil, verá que se convierte en un árbol, verá que comienza a crecer, verá que comienza a florecer, verá que comienza a producir y verá que le dan ricos y hermosos y jugosos frutos para el deleite de su paladar. Amén. Así es la palabra de Dios. La palabra de Dios necesita ser sembrada en cada corazón. Amén. Entonces definimos que la semilla que se sembró en este cuatro tipos de tierra es la palabra, hermano. Amén. Amén. Pastor, nadie se arrepiente. ¿Cómo queremos que se arrepienta si nadie predica? Porque la palabra de Dios dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. ¿Cómo queremos que sean convertidos? ¿Cómo queremos que vengan a Cristo, que se arrepientan a Cristo? Si estamos ocupados, si estamos en mil trabajos haciendo, si estamos acelerados en una vida materialista, si estamos ocupados en tantas acciones y no tenemos tiempo para predicar. Que prediquen los ociosos, que prediquen los que tienen tiempo, que prediquen los que no tienen familia, que prediquen los solteros, que prediquen las viudas, porque yo estoy casado, tengo una familia, tengo hijos, tengo esposa, y no puedo predicar, tengo que trabajar, Entonces dime, Jesús llamó ociosos a gente laboriosa. Necesitamos entender este principio del reino de Dios, que la semilla hay que ser sembrada. La semilla tiene que ser sembrada. A su nombre. Gloria a Dios. Aleluya. Aleluya. Amado, y si la palabra de Dios es la semilla, ¿qué o quién es el sembrador? El sembrador es aquel que siembra la palabra de Dios. Y según la misma parábola de Mateo capítulo 13, versículo 37, dice: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. O sea, Jesús es el sembrador. Jesús es el que está enseñando. Jesús es el que está predicando aquí. Jesús es el que está diciendo: yo soy el sembrador. La palabra que le estoy dando es la semilla. Y ustedes son los tipos de tierra. Amén. Amén. ¿Quién es el sembrador? Jesús. Pero Él
legítimo también decir que Jesús, el Hijo de Dios, sigue predicando hoy y sembrando la buena semilla a través de la iglesia. Amén. Jesús quiere usarte a ti como un sembrador. Jesús quiere usar su iglesia como la que lleva la semilla, a la que va al campo a esparcir la semilla. Pero la iglesia, los sembradores, no tienen tiempo. Amado, cualquier creyente que predique la palabra de Dios es también un sembrador. Y no lo digo yo, lo dice la palabra del Señor en Marcos capítulo 4, versículo 14. Dice, el sembrador es el que siembra la palabra. Mateo dice, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre, dice Jesús. Pero aquí dice Marcos, el sembrador es el que siembra la palabra. Cuando usted predica la palabra, está sembrando la semilla. Usted se está convirtiendo en un sembrador de la palabra de Dios. Está esparciendo semillas en el campo. Amén. Amén. Gloria a Dios. La labor del sembrador es llevar la palabra a todo tipo de persona, a todo tipo de tierra. Jesús no dice que el sembrador se fue solamente a esparcir la semilla en la buena tierra porque, y rechazó otro tipo de tierra. No. Esparció semilla en los 4 tipos de tierra sin hacer acepción de personas. Y nosotros lo vemos. Cada día que salimos a evangelizar, cada oportunidad que vamos a evangelizar, hay gente que desprecia la palabra, gente que rechaza la palabra y gente que recibe la palabra. Gente que da tiempo para escuchar. Y no solamente eso, sino también entre ellos hay algunos que abren su corazón para aceptar a Cristo. Amén. Amén. Amado, es cierto que produce mucha tristeza cuando pensamos en la cantidad tan grande de la semilla, de la preciosa semilla que se siembra, y sin embargo se rechaza, se echa a perder esa semilla. A mí me da mucho dolor cuando la gente rechaza la palabra. Oro por ellos. Se entristece mi corazón. El día de ayer, cuando fuimos a evangelizar, con el grupo que fuimos a evangelizar, fueron muy pocas las personas que nos permitieron compartir la palabra de Dios. Nadie tiene tiempo para la palabra. Estoy ocupado. Otro día. Y de lo que escucharon, lo pocas personas que escucharon, creo que un alma abrió su corazón, ¿verdad? Para recibir a Cristo. ¿Cuántas puertas tocamos? ¿Cuántas casas llegamos? ¿Cuántas familias? Creo que compartimos en una de 3 cuadras, algo así. Yendo casa por casa. Y da tristeza, amado. Pero no por eso debemos desanimarnos. Porque llegará un día en que esa palabra pueda germinar. Pero también llega un día en que el Señor pedirá cuenta a los hombres por esa palabra. Según Juan capítulo 12, versículo 48, dice, el que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Llegará un día que habrá que dar cuentas por la palabra que se rechazó. Amén. Que no se recibió. Y no solamente para el no creyente, también para el creyente. Amén. Porque la palabra que Dios nos habla nos va a juzgar, dice. Ella le juzgará en el día postrero. Por eso tenga mucho cuidado, mi amado.
Y oiga bien, sobre todo a lo que no nos gusta esta parte y esta parte sí. No nos gusta esto, pero aquello sí. Tengamos mucho cuidado, porque un día la misma palabra nos va a juzgar. Amén. Amada iglesia del Señor, usted y yo tenemos la comisión de ir y predicar el Evangelio a toda criatura en toda la tierra. La iglesia de Cristo tiene la misión de trabajar en la viña del Señor como sembradores de la palabra de Dios. En esta parábola se le enseña a la iglesia que existen diferentes tipos de tierra o corazones donde sembraremos la palabra de Dios. ¿Y cuáles son estos 4 tipos de tierra o suelo? Pues descubrámoslo, como dice la parábola. El suelo o el terreno es el corazón humano. Se mencionan 4 tipos diferentes en función de las distintas formas en que la palabra es tratada por los que la oyen. La familia tenemos que entender, la familia cristiana, tenemos que entender que hay 4 tipos de tierra y no debemos desanimarnos de seguir sembrando esa semilla sin importar la tierra en la que está cayendo. La semilla es la misma en todos los casos, no es diferente. La diferencia es en el rendimiento de la producción y no depende de la semilla, sino depende del tipo de tierra donde se siembra, donde es sembrada. Amén. Primer tipo de tierra, Marcos capítulo 4, versículo 15, lo acabamos de leer, dice: y estos son los junto al camino, en quienes se siembra la palabra, pero después que la oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. ¡Wow! Una parte de la semilla cayó junto al camino, en un terreno duro. ¿Cuántos conocen los caminos? Son tierras duras, donde, bueno, en los tiempos de Jesús no había vehículos motorizados, ¿verdad? Pero pasaban los caballos, pasaban los asnos, pasaban los camellos, pasaban los carros que se llamaban antes, pasaban la gente, y era totalmente duro el suelo, ¿no? Y era tan duro que la semilla no podía hundirse en el suelo. De modo que, como dice Mateo, las aves del cielo vinieron, dice, y se las comieron. Las aves pudieron comerla sin que hubiera dado señal alguna de vida de semilla. Cuando nosotros caminamos aquí, ¿no?, en esta recta, muchas veces vemos allí que se cae arroz, maíz, ¿no?, por el camino donde transitamos. ¿Y quién está comiendo allí? Las aves del cielo. Ahí están comiendo, porque esa semilla está afuera, no se puede hundir por la dureza del terreno, por la dureza del suelo en el cual ha caído. Amén. Gloria a Dios. Este tipo de tierra hace referencia a personas insensibles de cómo el sendero, como el camino, porque ya han pisado muchos, se ha endurecido tanto que su corazón está tan duro que solamente hay una acción que ellos hacen cuando escuchan la palabra: la rechazan. Tantas y tantas veces puedes enseñarle, pero su corazón está tan duro que la única acción que ellos van a hacer es rechazar la palabra. Amén. Estas personas son personas que se creen autosuficientes y se creen creen que ya no necesitan de nadie. Y el diablo, el enemigo, se aprovecha de tus corazones y viene y arrebata la palabra.
es muy fácil quitar la semilla en un corazón muy duro. El diablo quita la palabra, quita la semilla sembrada, perdiendo así la oportunidad en el creyente de tener ese encuentro sobrenatural con su Salvador. La pregunta es ¿por qué? Por su corazón endurecido, por su corazón tan duro, impenetrable la semilla, un corazón blindado, un corazón totalmente ajeno a la voluntad, a la sensibilidad con la que necesita ser escuchada la palabra de Dios. Amén. Amén. ¿Cómo está tu corazón? Como la tierra de junto al camino, duro, que no penetra la palabra, no penetra la semilla, por más que le chanque, más que la hinques, nada, el suelo está muy duro, no penetra. Entonces es fácil arrebatar la semilla. Amén. Segundo tipo de tierra. Marcos capítulo 4, versículos 16 y 17. Estos son asimismo los que fueron sembrados en pedregales, los que cuando han oído la palabra, al momento la reciben con gozo, pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración, porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. Amados, en pedregales quiere decir más bien en tierra poco profunda, donde hay poca tierra fértil, donde hay más piedras, rocas, donde no hay nutrientes por causa de las piedras. Pero la semilla empezó a germinar, pero no pudo echar raíces profundas. Al salir el sol pronto quemó las pequeñas plantas. Es una ilustración de personas que reciben superficialmente la palabra. Dependen de sus emociones y sentimientos, pero no tienen convicciones profundas y sinceras. No tienen la convicción de que Dios es que la palabra, no tiene la profundidad de la palabra, sino que sus emociones priman sobre ellas, sobre la palabra, priman. La palabra lo recibe con gozo, gloria. Aparte hemos visto, ¿no? Mucha gente, gloria a Dios, aleluya. Pero a la primera persecución, a la primera circunstancia difícil, sus emociones afloran por encima de la palabra. Por encima de... No se hagan que el Señor, ¿qué el Señor dice? ¿Y qué dice? Personas que tienen poca profundidad de tierra, donde la semilla no puede echar sus raíces. Creció bonita, hermosa, pero luego se secó. Amén. Aquí nomás, a 50 metros, ¿verdad? Hay un campo donde se siembra. Yo he sembrado, como ustedes también, algunos aquí, ¿verdad? Donde hay tierra, donde se ha trabajado, plantamos y crece y ¡wow! Hemos visto los frutos y hemos comido los frutos, ¿verdad? Pero también hay partes donde se ha sembrado, ha crecido y luego se ha secado. Y yo un día me digo, con esa herramienta, son puro piedra. Entonces, ¿dónde va a nutrirse esa planta? ¿De dónde va a nutrirse esa planta si solamente hay piedra? No hay tierra. Así es el creyente, el tipo de tierra que representa al creyente, que es emocional, que no puede controlar sus emociones. Amén. Son los que se dejan llevar solo por el momento y por lo que sienten o por lo que ven. Son los que no se esfuerzan en recibir el conocimiento de la palabra de Dios. Por lo tanto, no hay un crecimiento espiritual.
que lo ayude a mantenerse firme ante la tribulación o la persecución por causa de la palabra, y tropiezan. No podemos nosotros esperar que una persona que no tiene un estudio bíblico, que no se discipula, que no tiene un tiempo de estudio, de preparación, de lectura, que pase un tiempo con la palabra de Dios, crezca y madure espiritualmente. No se puede. Por eso hallarse frente a las circunstancias difíciles, ¿qué sucede? Cae. Tropieza, dice la Biblia. Y el que tropieza, cae. Amén. Amén. Entonces, lo de junto al camino, o del camino son gente con corazones muy duros. Los intelectuales son gente emocionales que se dejan dominar por sus emociones, que no tienen control, no tienen dominio de sus emociones, que priman las emociones por encima de la palabra. Pero, ¿cuál es el tercer tipo de tierra? Marcos 18, 4, 18 y 19 dice: y estos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyen la palabra, pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. ¡Wow! En el tercer caso, el tercer tipo de tierra, la semilla cayó entre espinos. Y aunque la germinación fue perfecta, amén, no hubo tierra dura, no hubo piedras, sino una tierra maravillosa, una tierra fértil que recibió la semilla germinó, la semilla creció, ¿sí? Pero al mismo tiempo que creció la semilla, la buena semilla, también crecieron los espinos y oprimieron a la planta de tal manera que no le permitieron llevar fruto. La mataron antes de que produciera. ¿Sabe lo que significa ahogar? Es quitar la vida, matar. Amén. Usted no ve, ¿qué pasó allá se ahogó el Señor? ¿Y está vivo? Te estoy diciendo que se ahogó. Ahogar es quitar la vida. Y justamente eso hacen los afanes, las ansiedades, las codicias y el engaño, las riquezas, ahogan, matan la palabra. Amén. Amén. Gloria a Dios. Cuando la semilla se sembró, el terreno estaba bien, la tierra era buena, parecía bastante buena, pero allí estaban también otras semillas, semillas de espinos, que nacieron junto a ella, dice según Lucas capítulo 8, versículo 7, dice que juntamente con la semilla también nacieron los espinos. Es una ilustración de las muchas cosas que tratan de desplazar a Cristo del lugar supremo que le corresponde en nuestro corazón. ¿Y sabe qué? Todo eso ahoga su palabra. Los intereses y las preocupaciones, personas ansiosas, nerviosas, siempre en tensión, constantemente preocupadas por las cosas de la vida. ¿Qué comeremos? Mañana, ¿cómo va a ser mañana? ¿Y qué vamos a vestir? ¿Y cómo vamos a hacer? Se acerca mi cumpleaños y tienes que trabajar y tienes que traer dinero y va a venir mi mamá y va a venir mi papá y ¿cómo vamos a hacer? Y te madrugas porque
que me madrugue, tienes que traerme plata aquí como de lugar. O viceversa, ¿no? Personas que están constantemente preocupadas en buscar una vida mejor. Y que eso es malo, pastor. No, no es malo. ¿Quién no quiere tener una mejor calidad de vida? ¿Quién no quiere tener una vida de prosperidad? Pero primero es la palabra, primero es Dios. Amén. Amén. Gloria a Dios. Personas que se afanan por las riquezas, que no están contentas con lo que ganan, que no están contentas con lo que tienen, que siempre, si están trabajando 10 horas, quieren trabajar 14, 15 horas para llevar más dinero, para comprarse una mejor cama, para comprarse... ¿Es pecado eso? No. Malo es que no des tiempo a Dios por esas engaños, riquezas. Personas que están más interesadas en las riquezas que en el reino de Dios. Están más interesados cuánto hay en la cuenta bancaria que en hacer la voluntad de Dios. Personas que se afanan día a día. Notemos que Jesús se refiere a ellas como el engaño. No dice el Señor que las riquezas sean malas, no, el engaño de las riquezas. Lo que muestra que la naturaleza engañosa de las riquezas, que siempre ofrece satisfacer y nunca llega a cumplir su promesa. Gente inquieta, yendo siempre de un lado a otro, incapaces de permanecer mucho tiempo en un mismo sitio. ¿Cómo puede echar raíces? ¿Cómo pueden crecer si tienen un rumbo no fijo? Van de un lugar a otro. Mientras que el sol seca rápidamente los tallos tempranos que surgieron en las plantas de los pedregales, y Satanás arrebata la palabra de la gente junto al camino, aquí en este tipo de tierra, los espinos ahogan lentamente la planta para que no produzca, ahoga la palabra. No tenemos tiempo para orar porque hay que trabajar. No tenemos tiempo para congregar porque hay que trabajar. No tenemos tiempo de evangelizar porque hay que trabajar. No tenemos tiempo de discipularnos porque hay que trabajar. No tenemos tiempo porque hay que trabajar, porque hay que trabajar. ¿El trabajo es malo? No. El trabajo es bueno, es una bendición. Pero cuando todo lo que quita el primer lugar a Dios, todo lo que nos permite desarrollarnos en el reino de Dios, termina ahogando la palabra. Amén. Son personas que tienen la palabra sembrada en sus corazones, pero los espinos, o sea, los afanes, el engaño de la riqueza, las preocupaciones de este mundo, y dando prioridad a otras cosas antes que a Dios, hacen que todo lo que recibe de parte de Dios se paralice y no dé fruto. Amado, Dios nos enseña que debemos buscar primero el reino, su reino, el reino de Dios y su justicia, y lo demás, todo lo demás, vendrá por añadidura. Pero nosotros hacemos al contrario muchas veces. Buscamos la añadidura del reino. No sé por qué somos tan, ¿cómo se dice? Mi abuela me decía cerrado de mocha, no sé qué significa eso. Cabeza cerrada, ¿no? ¿Por qué somos tan cabeza cerrada? Si aquel que es el dueño del oro y la plata tiene el deseo de ser de su pueblo, un pueblo próspero, ¿por qué tengo que buscar la añadidura? ¿Por qué tengo que correr tras las bendiciones cuando las bendiciones correrán detrás de ti si tú eres obediente a la palabra de Dios? Gloria a Dios.
No dejemos que las riquezas nos engañen, no dejemos que los afanes de esta vida terminen ahogando la palabra hermosa que ha sido sembrada en nuestros corazones. No dejemos de seguir haciendo las primeras obras que hacíamos antes, y ahora que somos más prósperos que ayer, seguimos siendo engañados por la riqueza, seguimos siendo engañados por los afanes. Yo recuerdo cuando usted y yo salíamos a predicar, grupo de 20, de 30, nos repartíamos para acá, nos repartíamos para allá, y podíamos evangelizar, y podíamos ir. Hoy que Dios te ha bendecido, hoy que estás sano, hoy que cuando estabas enfermo sí podías hacerlo, cuando tenías necesidad sí podías hacerlo, pero hoy que Dios te sanó, hoy que Dios te ha prosperado, hoy que Dios te ha engrandecido, hoy que Dios te ha restaurado, no tienes tiempo para nada, porque necesitas más y más y más. Cuando Dios dice, yo quiero darte más de mí, pero tú no tienes tiempo para Él. Que mi amado, permita, iglesia del Señor, que el afán y el engaño de las riquezas terminen ahogando esa hermosa palabra que un día germinó en tu corazón, que un día estuvo dando frutos tan hermosos, tan deliciosos, tan dulces, tan jugosos, que tu Dios se deleitaba. ¿Por qué lo privas ahora? Cristo lo ama. El Señor nos ama, amados. No se enoje conmigo. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Cuarto tipo de tierra. Ya no leí así. Capítulo 4, versículo 20 de Marcos dice: y estos son los que fueron sembrados en buena tierra. ¿Los qué? Los que producen, dice, los que reciben la palabra, dice, producen al 30, a 60 y al 100 por uno. Amén. Amén. Amado, en el último caso, encontramos el terreno bien preparado, y no solo germinó, sino que creció la semilla y dio su fruto plenamente bien, con diferencia de rendimiento, sí, pero produjo, dice, a 30, a 60 y a 100 por uno. Amén. Amados, se trata de las personas que escuchan la palabra de Dios con un corazón deseoso de conocer y hacer la voluntad de Dios, y en estas circunstancias siempre produce. Cuando una semilla encuentra una buena tierra, cuando una semilla encuentra una tierra fértil, cuando una semilla puede desarrollar sus raíces hacia abajo y puede, ¿cómo se le llama? Nutrirse de la tierra, crece y da buenos frutos. Amén. Amén. Siempre va a producir mucho fruto la semilla que cae en buena tierra. Amén. Amén. Este tipo de tierra son las personas que hacen la voluntad de Dios y en todo tiempo están produciendo fruto. Aunque mucho del trabajo parece ser en vano e inútil muchas veces, sin éxito. Cuando escucho a mis hermanos, pastor, predica todo el día, pero nadie quiere arrepentirse, nadie quiere aceptar a Cristo. El pastor, me han escupido, me han insultado. Y gloria a Dios, yo digo, wow, qué bueno. Maravilloso es eso, porque a Jesús también lo hicieron así. Lo rechazaron, lo despreciaron. Siéntete gozoso de que estés siendo despreciado por causa del reino. Amén. A mí me han escupido, me han lanzado improperios y tantas cosas, y yo me siento contento. Agua sucia. Voy a decir, ¿no? Y justo sábado fui bañado, agua sucia, bueno, en fin. Amado, pero no por eso debes desanimarte, al contrario, siéntete gozoso de ser marginado por causa del reino. Amén. El trabajo que estás haciendo no es en vano. Quizás sea en vano para los ojos de las personas, pero en el reino de Dios está siendo tomado todo lo que estás haciendo. El reino de Dios ha de ir adelante conforme al propósito de Dios. Amado,
al igual que el primero se caracteriza por fracasos, al igual que por el segundo, al igual que el tercero, Pedregales fracasó, junto al camino fracasó, Espino fracasó, no produjeron las tierras, pero este cuarto tipo de tierra sí produce. No nos debemos frustrar, al contrario, debemos animarnos por ese que se arrepintió ayer. Un alma, un grupo evangelizando todo el tiempo que hemos evangelizado, ahí de frío, pero hubo un alma que dijo: Señor Jesús, sí, yo quiero abrir mi corazón a ti. Y dice la Biblia que cuando un pecador se arrepiente, hay fiesta en los cielos. Ayer usted que salió a predicar, usted que halló gracia ante Dios, y Dios convenció con ese espíritu a ese pecador para que se arrepienta, hizo que el cielo se llenara de gozo, de alegría y de fiesta. ¿Cómo me voy a desanimar? ¿Cómo me voy a desalentar? Si por los muchos que me han rechazado, si por los muchos que me han insultado, si por los muchos que me han ofendido de una manera u otra, hay uno que sí está dispuesto a abrir su corazón. Así como Jesús enfrentó toda la tormenta en medio del mar para llegar a Gadara y ganar un solo alma en Gadara. Se regresó de allí sabiendo que un alma había sido maravilloso ganarla. Entonces tú no te puedes desanimar, porque hay un corazón siempre dispuesto a recibir la semilla que tú estás llevando para sembrar. Amén. Amén. Aleluya. Amado, hay personas que rechazan tu palabra, la palabra que tú llevas, tus semillas. Amén. Pero no dejes de esparcir la semilla, no dejes de predicar el evangelio. No debemos frustrarnos al grado de desanimarnos, de vernos vencidos, sino al contrario, saber que un alma recibe a Cristo debe ser algo satisfactorio para usted como creyente. Amén. Amén. Amado, la manifestación de la vida auténtica se debe por el fruto. Aquellos que afirman haber recibido la palabra de Dios deben comenzar a dar fruto, deben comenzar a producir. No solamente a amar, no solamente a perdonar, sino a predicar el evangelio, a animarse a ir a rescatar del fuego del infierno a las almas para llevarlos al reino de Dios. Y no debemos desistir, sino que con perseverancia debemos predicar. Amén. La perseverancia es un fruto de la buena tierra, amado. Usted tiene que perseverar y perseverar y perseverar y perseverar. Y en un momento va a haber un corazón, en un momento va a haber una tierra dispuesta a recibir las hermosas semillas que usted está llevando, amado. Amén. Amén. Gloria sea al Señor. Entonces, ya. La parábola trata sobre nuestra responsabilidad frente al mundo como hijos de Dios. Y nos enseña que tenemos el deber de predicar la palabra con fidelidad. No solamente los que tienen tiempo, no solamente los que no tienen familia, no solamente los que no encontraron trabajo, sino cada uno de nosotros como creyentes. Cada uno de nosotros, amado. Usted, todos estamos llamados a predicar la palabra del Señor, a ser sembradores, de llevar la semilla, amado. No solamente un grupo. Usted y yo necesitamos tener una visión evangelizadora, de entender que hay gente que está yendo al infierno, de entender que hay gente que cada día que muere sin Cristo no hay opción de salvación para ellos. Y usted no puede quedarse tranquilo, sentado en su butaca, sentado en su mueble, en su sofá,
viendo Netflix, viendo una película, no sé, participando en una carrera deportiva. Todo eso es malo, no. Pero hay prioridades. Hay que anunciar el reino de Dios. Para todo hay un tiempo, dice la Biblia. Y cuando es tiempo de predicar, hay que predicar. Nada es más importante que Dios y su reino. Nada. El Señor dice: cualquiera que ama a esposo, esposa, padre, madre, hijos, hermanos, más que a mí, no es digno de mí. Y quien ama a Jesús, quien ama su evangelio, quien ama su reino, tiene que estar afuera en el campo, en las calles, en las plazas, predicando la palabra de Dios. No crean que porque viene aquí al servicio, usted ama al Señor y ya eso cumplió. No, necesitamos salir a predicar la palabra. Aquí en estas cuatro paredes no es la función de la iglesia. Aquí venimos para edificarnos, aquí venimos para aprender, pero nuestro trabajo está afuera, en el campo. Esto no es trabajo, mi amado, de la iglesia. Aquí venimos a compartir la palabra. Aquí podemos poder compartir el mensaje, ser edificado en la palabra. Bien, lo felicito, pero el trabajo de usted no es venir a sentarse a esa silla. Mi trabajo no es venir a pararle aquí y predicarle y enseñarle a usted. Nuestro trabajo como iglesia está afuera, predicar a los perdidos, llevar la palabra de las buenas nuevas de salvación a aquellos que no conocen a Cristo, traerlos de la oscuridad a la luz. Ese es nuestro trabajo como iglesia. Aleluya. Y no es una petición, amado, es un mandamiento. Y es nuestra responsabilidad obedecerlo. El mundo está que se pierde. ¿Y sabes quién es el culpable? La iglesia. Porque estamos tan ocupados y no dejamos mostrar nuestra luz en medio de las tinieblas. Amén. Amén. No hay otra forma de ganar las almas, amados. Pastor, ¿y si hacemos un lunch? ¿Y si hacemos una cena? La única forma, amado, de ganar este mundo para Cristo es predicando la palabra de Dios. No hay otra forma, no hay otro método. Porque si hubiera sido así, Jesús hubiera hecho parrilladas, hubiera hecho lunch, hubiera hecho anticuchadas y no. Jesús iba por las plazas, por los caminos, por las aldeas, por las ciudades, predicando, diciendo: arrepentidos y convertidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y esa es la misión de la iglesia. Esa es tu misión, mi misión, de llevar el mensaje, de llevar el evangelio de Jesucristo a aquellos que no conocen a Dios. Si es que somos en la tierra. Amén. Y yo no quiero desanimarlo con esto. Quiero animarlo a ser responsable de nuestra misión, amado. La única forma que vamos a tener resultados nosotros como iglesia es predicando el evangelio de Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Hay que ser sembradores, amados. El ser sembrador es un trabajo, aunque para algunos no lo sea, no lo entiendan. Si conocemos la palabra de Dios, sabremos que para Dios esto es un trabajo, y todo trabajo Dios lo recompensa, amado. Es por eso que la Biblia dice que el obrero es digno de su salario. Pero ¿cómo queremos salario y no queremos trabajar? Si usted oyó la palabra, la recibió y está dando fruto, gloria a Dios, quiere decir que usted es un sembrador en el reino de Dios. Está sembrando y esparciendo semillas afuera del mundo. No aquí. ¿A quién vamos a predicarle aquí? Si a todos somos salvos. Afuera, hermano. Afuera hay mucha gente esperando que alguien les predique, esperando que alguien les llame, esperando que alguien les lleve
una palabra de aliento, de esperanza y de salvación. Aunque hay mucha tierra junto al camino, aunque hay mucha tierra de pedregales, y aunque hay mucha tierra de espinos, pero si hay buena tierra que está dispuesta a recibir lo que tú has de llevar. Amado, sé que hay un enemigo. La Biblia lo dice en esta parábola. La parábola nos muestra que Satanás se esfuerza por impedir que la palabra arraigue en los corazones. Marcos 4:15 dice, y enseguida viene Satanás y quita la palabra que sembró en sus corazones. Pero eso no quiere decir que usted no debe sembrar. También vemos la oposición que el mundo trae constantemente sobre aquellos que escuchan la palabra de Dios. Marcos capítulo 4, versículo 17 dice que la tribulación o la persecución por causa de la palabra hace que la palabra no crezca, que la semilla no crezca, ¿verdad? Entonces, mi amado, ¿qué tipo de tierra eres? Ahora debemos preguntarnos eso. ¿Qué somos? ¿Qué clase de tierra somos? ¿Qué clase de oyente debemos clasificarnos de acuerdo a esta enseñanza? No olvidemos nunca que hay tres maneras de escuchar la predicación sin provecho. Pero hay una sola de oírla con ventaja, provecho y provecho. ¿Una persona puede cambiar? Sí, puede cambiar. Termino con esto. De repente usted, dentro de este tipo de tierra, pueda clasificarse como como pedregal o como espinos. ¿Sabe? Termino. Yo me crié desde muy niño con mis padres y siempre nos traían a nuestro abuelo en vacaciones para ayudarle a nuestro abuelo. Nuestro abuelo tenía un poco de tierra en la ribera del río que no podía sembrar. Y mi madre nos traía a chacra del abuelo, mis tíos también llevaban a sus hijos a chacra del abuelo, y entre todos, con unas mantas, con unas maderas, el abuelo nos hacía sacar todas las piedras del campo. Y eso era un trabajo arduo y todos los días, hermano, porque había piedra demasiado, el río. Y nosotros todo el día cargando piedras. ¿Qué vas a mañana, Julio? Cargar piedras. Y pasado, cargar piedras. Y la otra semana, cargar piedras. Y hasta que se acabaron las vacaciones, cargando piedras. Y de tanto cargar piedras, esa tierra se hizo fuerte. Porque tanta piedra que fue quitada, quedó tierra. O sea, esa tierra que era pura piedra, pudo ser utilizada, cambió por el trabajo. Quizás tú puedas sacar las piedras. También he tenido sembríos llenos de cultivo, o el cultivo lleno de hierbas, de malas hierbas se llama, ¿no? Pero cuando tú pones trabajo de quitar los espinos, de sacar las hierbas y dejas solamente la planta va a producir. De repente tú estás en esa condición, pero puedes sacar las piedras. Si puedes quitar las piedras, si puedes quitar los espinos, sácalos. Saca los afanes, saca los engaños, saca las ansiedades y deja la palabra para que te conviertas en buena tierra, para que produzcas a 30, a 30, 60 y a 100 por uno. Amén. No he venido con este mensaje a juzgarte y a condenarte. No he venido con este mensaje para ofenderte. No. Quiero animarte a que seas buena tierra, como dice el Señor. No es mi palabra, es la palabra del Señor. Amén. Y si Él te habla y ni habla es porque nos ama y quiere que seamos tierra fértil, tierra que produzca al 100, al 60 y al 30 por uno. Amén. Amén.